en 20 minutos. Estamos. Todos estos rubros podemos encontrar tal vez en menos volumen en otros países de América. Pero lo que salvó únicamente Bolivia es la música de las misiones. Y es así que en Chiquitos tenemos más o menos 5.500 páginas de música. Y aquí cuidado, porque en estos 30 años los números serían bastante diferentes. Serían 5.500 o 3.100. Y hasta yo me he confundido en un momento. Hay que precisar aquí, 3.100 más o menos folios, y un folio puede tener 2 páginas de música, el lado A y el lado B. Entonces, Chiquitos es más o menos 5.500 páginas. Mojos es más grande, tiene más de 7.200 páginas, pero menos música. Porque en Mojos, por ejemplo, una obra se copia para 20 y más comunidades. Entonces es la copia musical, pero es una sola obra. Y Mojos tiene menos música del tiempo de la presencia de los misioneros que Chiquitos. Pero tiene más añadidura. En Mojos podemos ver el comportamiento del indígena músico después de la expulsión. Porque allí él puede rechazar todo esto diciendo, no, esta música fue impuesta sobre mí, los misioneros ya no están, entonces yo vuelvo solamente a la música antigua. No, él lo copia hasta 2005 porque lo considera como mi propia música, ¿no es cierto? Así como yo no soy electricista, yo no soy abogado, pero terminé el oficio y lo soy y me identifico con esto. Y en cultura uno puede ser bilingüe y trilingüe, etc. Yo no estoy dando esta entrevista en polaco y no dejo de ser polaco. Uno puede tocar la música nacional, la música autóctona y la música académica, así llamado. Entonces, Mojos es el rubro misional. Ahora también ya tenemos colectada la música de los guarayos, que es la música que fue preservada en Urubichá y en Ascensión de Guarayos. Luego tenemos la música, también algo de misional, en el archivo de Tarija, que viene de las reducciones de los franciscanos, como Urubichá y Ascensión de Guarayos. Estos no eran misiones de los jesuitas, sino de los guarayos. Entonces lo misional es muy extenso. Luego tenemos canto liano, no más de 40 libros en Sucre y 18 libros en Tarija. El canto liano tenemos también en México, tenemos en Colombia, ¿no es cierto? Pero misional tiene solamente Bolivia. Hay una pequeña colección en Chile, pequeña porque no tiene ni 30 obras, y son unos cantos muy simples, muy bonitos, y los hemos escuchado en nuestro festival aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Muy bonito y de gran valor, pero son, digamos, realmente obras singulares. Y finalmente tenemos también algo de afroamericano, porque no nos olvidemos que a partir del siglo XVII o antes, XVI, América ya no puede ser definida y las culturas de América ya no tienen monopolio las culturas indígenas, sino que también contribuyen otros. Y en el siglo XVI tardío, en el siglo XVII, la presencia de la comunidad afroamericana, que también es creativa, que también es musical, que también tiene su literatura, etc., ellos también han marcado la vida acá. Y entonces tenemos 7 rubros de música en Bolivia. Esto es un conservatorio para la musicología, para la música, para festivales, para todo.
pero también en justicia y también porque la estructura académica de esta entrevista esto exige, no solamente América fue cambiada, sino que a causa del descubrimiento de América ha cambiado el mundo. Sí, claro. Europa tampoco quedó intacta. Como he demostrado con uno de mis estudios, un gran compositor, Giovanni Battista Bassani, Sí. ¿no? que es activo a fin del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, norte de Europa, y sus misas llegan acá. Y los indígenas hacen arreglo de esto. El estilo italiano de Bassani, ¿no es cierto? O a Bassani no se le entiende si hablamos solamente de Bassani italiano. El estilo italiano fue modificado en las misiones. Yo vengo de la parte de Polonia donde no comemos, simplemente no comemos, no hemos almorzado, sino se nos sirvió papa. ¿Qué tiene que ver papa con Polonia? ¿No es cierto? La mejor carne hoy en día es Bolivia-Argentina, dicen, ¿no es cierto? Pero la carne vacuna son las reducciones, ¿no es cierto? Ahora que hablamos de mojos, etcétera, de esta parte de Bolivia y hablamos de estas estancias grandes, bueno, esto se origina en las misiones, ¿no es cierto? Y esta carne viene de allí. El mundo ha cambiado y terminó el monopolio y tenemos que ir defendiendo esto porque en cuanto a las culturas, la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, con el Internet, etc., estamos volviéndonos monoculturales. Por eso estos testimonios que tenemos, y nadie de nosotros quiere esto. Esto simplemente ocurre así. Todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde para que estos testimonios no se pierdan, sino que, porque son universales, no solamente para las misiones o para Bolivia, sino para el mundo entero, aunque fueron creaciones de aquí, no solamente para ayer, sino también para hoy y para mañana. Así como Mozart es universal, así Chiquitos Mojos, Sucre, son totalmente valores estéticos, musicales, universales. Y esto tenemos que en Bolivia guardar, porque no es solamente para Bolivia, es para un ser humano que ya no sería tan rico si esto se perdiese. Fantástico, Piotr. Ha estado Espero que haya cumplido. fenomenal. O sea, realmente todo lo que estaba previsto has mencionado. Perfecto. Yo te agradezco mucho por tu tiempo.